Tu último programa en A24 fue conmigo. Totalmente. Fue tanto el desparramo que hicimos que, bueno, qué casualidad, ¿no? Porque el último programa de Marcela Pagano también fue cuando fui yo. ¿Será que digo cosas que incomodan? Hay una cuestión que tiene que ver con el lavado de cerebro. Qué honor estar con mi amigo Javier. Nosotros somos muy amigos. Yo lo sé. Yo entiendo que es muy difícil para muchos comunicadores, periodistas, transar con el poder, decir lo que te piden, pero se pierden de ser libres. Aguante la libertad de expresión. En América podés hablar de Jay Mamón y no podés hablar de Sergio Massa. Es muy difícil hacer periodismo sin poder hablar de... Quiero preguntarle a Javier Milei por la libertad de expresión, y si está Agustín Laje también quiero preguntarle por la libertad de expresión. Javier, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Agustín, buenas noches. Muy buenas noches. Javier, me gustaría escucharte. Estaba contando, llegaste hace un rato, que Marcela Pagano fue quien tuvo que leer, quien leyó, yo no lo hubiera hecho, el comunicado del canal el día en que yo me sentí censurada y me fui. Pero me parece que lo más importante es la libertad, y en este caso la libertad de expresión. ¿Qué tenés para decir del tema? A ver, como liberal, te imaginarás que yo estoy a favor de la libertad de expresión, y también lo que hay que comprender es que algunos negocios están contaminados también por la pauta. Entonces, cuando existe la pauta, cuando el gobierno, utilizando recursos de los pagadores de impuestos para conseguir favores o desinformadores, entonces, digamos, aparecen estas cosas. En una economía libre de mercado, este tipo de cosas no ocurre. ¿Sabes por qué? Porque en cuanto vos le bajaste línea a alguien que puede decir o no lo que puede decir, el propio proceso de mercado lo limpia. Lo que pasa es que este tipo de cosas pasan básicamente porque existe algo monstruoso que se llama pauta oficial. Y eso hace que los incentivos estén torcidos. Y ahí hay, si vos me permitís, Viviana, porque es muy linda la historia que vos contás sobre la libertad. Vos, por ejemplo, cuando se conmemora Pesaj, ¿qué es lo que se come? Hierbas amargas y matzá, ¿no? Las hierbas amargas, ¿qué recuerdan? Lo duro que fue la esclavitud en Egipto. Es decir, o cuando antes de que se abran las aguas y que el pueblo judío encontrara la libertad, Nayón iba caminando y no se abrieron las aguas. ¿Qué tuvo que hacer? Se tuvo que arriesgar. Eso es lo que vos estás describiendo. Es decir, no, o sea, si vos no te arriesgás a ser libre, no vas a ser libre. Es decir, y cuando vos aceptes las migajas de regalo, ¿por qué Friedman decía no hay tal cosa como un almuerzo gratis? También estaba inspirado en la Torá. ¿Sabes por qué? Porque recordaba que en la esclavitud de Egipto el pescado era gratis. Pero en rigor no era gratis, porque ¿qué perdieron? La libertad. Entonces me parece que el testimonio que vos estás dando en términos de libertad es maravilloso. Porque vos lo que estás diciendo es, mirá, ser libre también implica responsabilidad, implica hacerte cargo de los costos. O sea, la libertad, vos vas a disfrutar todos los beneficios de la libertad, pero te vas a tener que hacer cargo de los costos. O sea, ahora, ¿sabes qué es lo más interesante? Que cuando todos abrazamos las ideas de la libertad, todos estamos muchísimo mejor. Por eso las sociedades más libres son más prósperas, tienen menos pobres. Pero ¿sabes lo que me pasa a mí? Mira, me emociono, porque, como decía yo, para mí es mucho más fácil defenderlo a Jonathan Viale. Somos amigos, pensamos parecido, o a Majul. La verdad es que... Pero ¿sabes qué sentí además? De verdad te lo digo. ¿Sabes qué sentí además? Esta falsa sororidad, y por eso ahí lo quiero escuchar también a Agustín Laje. Sí. Porque en ese canal hay muchos maltratadores que están en la pantalla, frente a la cámara, y que yo me he sentido maltratada muchas veces por ellos, pero a mí me da lo mismo porque yo soy una mina, ponele, empoderada, y me chupan un huevo los maltratadores, porque no digo, ay, qué miedo que me dan, los encaro, los enfrento y sigo con mi vida. Hay minas que le tienen mucho miedo a estos tipos y se asustan mucho y no dicen nada. Pero pensaba, Agustín, en esta farsa de la sororidad y de les verdes, ¿viste? Porque todas tendrían que estar bancando a una mujer como Marcela Pagano, pero ¿sabés qué hacen? Como en realidad Marcela dice, entre otras cosas, a cuánto está el dólar y qué pasa con la economía,
Entonces, bueno, no les conviene porque Massa es jefe de ellas. Entonces, ninguna dice absolutamente nada. Digo, ¿qué le pasa a estos gobiernos que aman la cancelación, que odian la libertad de expresión? Y en este caso te pregunto puntualmente también por Les Verdes, por esas mujeres que hablan de sororidad y después... Nada, es puro bla bla, Agustín. No, esa es una agenda política. La ideología feminista es parte de una agenda política que utiliza el discurso de la mujer, pero después selecciona muy bien a qué tipo de mujer vale la pena defender y a qué tipo de mujer vale la pena atacar. Esto lo hemos visto en los últimos años, es moneda corriente, ya no es secreto para nadie. Ellas seleccionan de acuerdo a sus jefes políticos que, dicho sea de paso, suelen ser hombres. Por eso digo, en general no son muy empoderadas que digamos, No, ¿no? Porque están esperando que les digan si pueden o no pueden decir. En efecto, son grupos de choque político. Y respecto de la reflexión que Javier hizo sobre la libertad, yo agregaría que la libertad es un sistema. Es decir, cuando falta una libertad, el resto de las libertades se corroe también. Cuando quitamos la libertad de expresión, afectamos la libertad política, por ejemplo. La libertad de expresión es fundamento de los regímenes democráticos modernos. No hay democracia sin libertad de expresión. Esto es una regla básica de la democracia moderna. Por lo tanto, lo que ha pasado acá no es simplemente una herida para aquel que resulta censurado. Es una herida que se le provoca al cuerpo social como tal, que se ve lastimado en su voluntad de hablar, porque la libertad de expresión es la voluntad de hablar contra el que tiene poder. Exactamente. Es decir, hablar contra el que no tiene poder lo hace cualquiera. Aquí el punto es hablar contra el que tiene poder, y tanto poder tiene el señor Massa, que ha sido el personaje de la casta política más cuidado por los medios en general. Y pensá que hoy la CGT, el 2 de mayo, no el 1 de mayo que es el Día del Trabajador, vivo cerca de donde fue el acto en el día de hoy, desde las 8 de la mañana, 7:30 de la mañana, hasta las 4 de la tarde o 3 de la tarde, tuve que soportar los bombos que parecía que entraban en mi casa, mi perra con taquicardia, hacen siempre lo mismo, dejaron todo mugriento, y lo apoyaron a Sergio Massa como el futuro candidato a presidente por el Frente de Todos contra Todos. Claro, nadie se le anima. Ahora, agradeciéndole la presencia a los dos y que ampliemos el tema, le quiero preguntar a Jorge Jacobi también, porque ese día en que tomé la decisión de irme, automáticamente todos me bancaron. Quiero decir, ya que lo tengo a Milei acá y que hoy vamos a tener menos tiempo, pero no importa, porque me parece súper valioso, porque es un candidato a presidente, que yo lo empecé a querer a Milei y a conocerlo a Milei cuando en Canal 9, que empezábamos muy de a poquito, y Jacobi estaba ahí, y Lanari estaba ahí, pero... yo empecé a quererte mucho porque vos también me enseñaste mucho acerca de la libertad. Y para mí eso, Javi, me une a vos para siempre. Seas presidente, no seas presidente, yo te considero mi amigo. Tu último programa en A24 fue conmigo. Totalmente. Fue tanto el desparramo que hicimos que, bueno, qué casualidad, ¿no? Porque el último programa de Marcela Pagano también fue cuando fui yo. El problema sos vos, la puta. No, hablando en serio, pero ¿sabes qué? Hablando en serio... ¿Será que digo cosas que incomodan? Sí, y en el caso de las dos, el ministro de Economía era Sergio Massa. ¿Por qué el argentino o el periodista, el comunicador, por qué valoramos tan poco la libertad? La libertad es lo único importante en la vida, el poder elegir. Yo creo que ahí hay varias cuestiones. Hay una cuestión que tiene que ver con el lavado de cerebro que ha hecho el Estado, ¿sí? Desde la educación pública, sea de gestión estatal o de gestión privada, que algo, digamos, mencionó el grandioso, maravilloso Agustín Laje, que la verdad es un privilegio poder... Es un lujo tenerlo con nosotros, Agustín, en el día de hoy. Digo, porque todos aprendemos mucho de estas cosas, de lo que tiene que ver con la batalla cultural, del socialismo, cómo va imponiendo estas cosas. Y primero, digamos, lo interesante de la libertad es que vos le puedas decir algo a alguien, aun cuando eso no te gusta, porque digo, para que te diga lo que te gusta no necesitas, o sea, no defender necesitas a uno nada. Que piensa como yo. Exacto, es más fácil. por eso es muy valioso lo que vos estás diciendo, porque justamente la libertad está en que vos le puedas decir algo a alguien, ¿sí? Digo, que no le gusta. Ese es el eje central de la libertad de expresión. Lo otro que hay que entender es que mi opinión es mi propiedad, por lo tanto, o sea, ¿quién es XX para meterse conmigo? Digo, sí es mi propiedad, es una cuestión mía. Eso es, Dios, el marco general. El problema es que cuando aparece el Estado todo lo pudre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tu remuneración la determina el Estado, llámese la pauta oficial, ¿qué es lo que pasa?
Y hay gente que no se anima a violentar ese mecanismo. ¿Por qué? Porque se queda sin trabajo. Porque en el fondo, por eso nosotros, digamos, batallamos tanto, porque eso es parte de la libertad. Porque si vos, ¿qué es lo que pasa? Primero que la pauta oficial como concepto es una cosa horrorosa. ¿Por qué? Porque vos le estás cobrando de los impuestos, la estás repartiendo, digamos, con algún criterio que no es lo que la gente decidió, porque si no, no lo estarías haciendo por la fuerza. ¿A vos sabés quién te elige? La gente. La gente, si te no me elige diera, me ratings. echan a patadas en Bien, el culo exacto. de Entonces, acá. digamos, pero vos comprendiste que la solución es la libertad. Toda Ahora, la vida lo supe. bien, Sin exacto. saberlo lo supe toda la Claro, vida. pero vos querés que te diga algo, pero esto, por eso, digamos, uno tiene que batallar y dar la batalla cultural. Por eso, para mí es tan grato que esté hoy aquí Agustín Laje. Participa, Agustín, de esta conversación vos- que hoy termina de decir, acá no se puede sentar, ¿no, Agustín? Me encantaría tenerlo acá cerca, pero no importa, si no partan la pantalla y tengámoslo, Agustín, Que porque me venga, interesa. digo, para mí sería un honor. Para mí también. ¿Se puede o es un despelote? O acá o donde sea. Sí, acá, dale, porque es un lujo. Porque Agustín podía solo hoy, porque la rompe toda, porque es un escritor de la hostia y a mí también me honra tenerlo. Y la verdad es que me parece que es una gran noche. Tenía un montón de cosas para los dos. Me parece que la libertad de expresión en los medios de comunicación es tan importante. Y para el público que nos está mirando, y le agradecemos que nos den rating, que nos elijan todos los días. ¿Saben qué? Me encanta este abrazo. Es muy importante porque nosotros, si nos sacan la libertad de expresión, no les vamos a poder contar lo que sucede. Y eso es, ustedes tienen el derecho a elegirme a mí o a ver a otro comunicador o a otra señal. Pero tienen que tener la posibilidad de escuchar diferentes voces. Lo que este gobierno quiere, lo que esta gente quiere, es que ustedes no escuchen la verdad. Y eso me parece tremendo. El mensaje único. Te escuchamos, Agustín. Sí. Gracias a los dos por estar acá juntos esta noche. Gracias a vos, Vivi. Un placer. Qué honor estar con mi amigo Javier. Nosotros somos muy amigos. Yo lo sé. Mira, me cuelgo de lo último que has dicho, que es una palabra muy importante, que es verdad. Hay un nexo muy interesante entre la libertad y la verdad. ¿Por qué? John Stuart Mill decía que impedirle decir algo a alguien, o sea, coartarle la libertad de expresión a alguien, implicaba un daño necesario contra la humanidad. ¿Por qué? Porque si esa persona tenía para decir algo verdadero, se le estaba robando a la humanidad una verdad. Pero si lo que esa persona tenía para decir era algo falso, se le estaba robando a la humanidad la posibilidad de ratificar la verdad frente al error. O sea, podemos entender que la libertad y la verdad juegan en un mismo campo. Claro. O sea, la política juega en un mismo campo también. ¿A qué le llamaban política los antiguos griegos? Al hombre libre. Hacer política lo hacía solo el hombre libre, y hacer política era ir a discutir en la plaza pública con los demás. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay libertad de expresión? Te lo No hay pregunto verdad. a vos, contale a la gente que nos mira. No hay verdad cuando de hecho, no hay los libertad de sistemas expresión. socialistas se construyen sobre la mentira. Claro. Es decir, Claro. enfrentar a cualquier zurdito que anda dando vuelta en cualquier manifestación con trapitos rojos, hablale de Cuba, Claro. hablale de Corea del Norte, hablale de Nicaragua,